Cordial saludo, mi nombre es Jocelyn Pazul Mendoza y a continuación les explicaré sobre el mapa mental. Y mapa mental tenemos que hacer, eh, definir qué es exposición médica, exposición ocupacional, exposición del público según la resolución 1834, las normas de seguridad generales y las recomendaciones 2007. En la resolución 181434 se decía que la exposición médica es la exposición sufrida por los pacientes durante su diagnóstico o tratamiento médico o dental. La exposición ocupacional es toda la exposición de los trabajadores sufridas durante su trabajo, es decir, nosotros como tecnólogos, con excepción de las exposiciones excluidas del ámbito de este reglamento y de las exposiciones causadas por las prácticas o fuentes exentas con reglamento al presente. Exposición del público. La exposición sufrida por miembros del público a causa de fuentes de radiación excluidas, cualquier exposición ocupacional o médica y la exposición a la radiación natural de forma normal en la zona, pero incluida exposición debida a las fuentes y a las prácticas autorizadas y a las situaciones de intervención. Las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección de Radiología decía que la exposición médica es la exposición a la radiación de pacientes que ocurre en procedimientos diagnósticos, intervencionistas y terapéuticos. La exposición ocupacional, según las recomendaciones, decía que es la exposición definida por la comisión como la exposición a la radiación de los trabajadores ocurrida como resultado de su trabajo. La exposición al público es la exposición que comprende todas las exposiciones que no sean exposiciones ocupacionales ni exposiciones médicas de pacientes. Se produce como resultado de un conjunto de fuentes de radiación. Las normas de seguridad generales número GCR, parte 3, decía que la exposición médica es la exposición a la que se somete al paciente con fines de diagnósticos o tratamiento médico o dental y cuidadores y a voluntarios sometidos a exposición como parte de un programa de investigación biomédica. La exposición ocupacional se decía que es la exposición sufrida por los trabajadores en el curso de su trabajo. La exposición del público es la exposición sufrida por miembros del público a causa de fuentes en situaciones de exposición planificadas, situaciones de exposición de emergencia y situaciones de exposición existentes, excluida cualquier exposición ocupacional o exposición médica. Seguimos con la infografía. En la infografía tenemos que realizar equipos generadores de radiación ionizante. Esta es la infografía, acá les voy a acercar un poco para que miren. Decidimos escoger rayos X, que la radiación del equipo es ionizante, y radiación electromagnética. Y le quisimos agregar que la función es generar rayos X mediante la interacción de electrones y se utilizan para obtener imágenes médicas y dentales. Acá también tenemos el tomógrafo, que el tomógrafo genera radiación electromagnética, específicamente rayos X. Sin embargo, algunos de estos equipos de tomografía utilizan radiación gamma, como lo es la tomografía por emisión de positrones PET. Acá tenemos el fluoroscopio, que también genera radiación ionizante y radiación electromagnética. Acá también tenemos arco C, que genera la radiación rayos X. Y por último, mamógrafos. Los mamógrafos generan radiación ionizante, generalmente rayos X. Muchas gracias. Mi nombre es María Alejandra Montenegro Sánchez. Voy a explicar la actividad del punto número 3, que se refiere a emisión de radiación característico y de frenado. Aquí tenemos la emisión característico 1 y la característico 2. Tenemos un electrón que se encuentra en la parte de afuera. Este electrón es un electrón acelerado. Este electrón acelerado lo que hace es ingresar a una de las capas más cercanas al núcleo. Cuando entra y choca, en vez de desviarse, lo que hace es ionizar este electrón. Cuando ioniza este electrón, hace que este salga disparado, dejando así un hueco. Este hueco debe sustituirse por uno de los electrones que se encuentran en la capa más alejada del núcleo. Una vez este hueco ha sido sustituido, este electrón está cargado con mucha energía cinética.
Esta energía cinética lo que hace es liberar energía electromagnética, generando así los rayos característicos. Continuamos con la radiación de frenado. Listo. Aquí tenemos un electrón acelerado, cargado con mucha energía, que viaja a mucha velocidad. Cuando este electrón ingresa al núcleo, lo que hace al interactuar con el núcleo es que lo desvía. Cuando lo desvía, hace que éste pierda parte o la totalidad de su energía, expulsando así un fotón, que es quien libera la energía electromagnética. Entonces, el 1% del fotón es de los rayos X. La radiación gamma es un tipo de radiación electromagnética constituida por fotones. Se producen durante la desintegración radiactiva de los núcleos atómicos. Están cargados de energía, de mucha energía, y se pueden producir durante la liberación de las partículas alfa y beta durante su proceso de desintegración radioactiva. Desintegración reactiva. Bueno, la desintegración reactiva es un proceso en donde el núcleo inestable pierde energía, es decir, que hay un decaimiento energético. Esto se da cuando recibe radiación ionizante. El núcleo empieza a perder sus partículas y estas partículas se van separando formando un núcleo estable. Como sabíamos, los núcleos están conformados por electrones, protones y neutrones. A continuación, voy a hablar de los procesos de desintegración reactiva. Bueno, en estos procesos de desintegración reactiva nos encontramos con el decaimiento alfa. Bueno, este decaimiento se produce con los elementos que son más pesados. Es donde el núcleo emite una partícula alfa que hace desprender del núcleo 2 protones y 2 neutrones, conformando un núcleo más estable. Seguimos con la captura electrónica. En esta captura electrónica, un electrón reacciona con un protón para producir un neutrón con emisión de rayos X. El número atómico es una unidad menor. Continuamos con el decaimiento beta. El decaimiento beta es donde se convierte un neutrón en un protón. Dentro del núcleo emisor emite una partícula beta, que puede ser positivo o también llamado positrones. O emite un neutrón que es el beta negativo. Tenemos también otro de los procesos, es la conversión interna. En la conversión interna es un proceso intermolecular por los cuales la molécula pasa a un estado electrónico de más baja energía sin emitir ninguna radiación. El otro proceso es la emisión de rayos X. Este se presenta en núcleos con nivel energético demasiado altos, por eso en esta emisión no tienen ni masa ni carga, y la composición del núcleo se ve alterada, o sea, no se va a ver alterada y siempre se va a mantener igual. Bueno, a continuación seguimos con la explicación del decaimiento del flúor. El flúor 18 se simboliza con la letra F y el número 18. Este elemento tiene 9 protones y 9 electrones. El flúor 18 es una sustancia radiactiva que sirve para los estudios mediante tomografías, que es la llamada PET, tomografía de emisión de positrones. Esta la utiliza más en los adultos y en la población pediátrica para imágenes de cáncer de cabeza y de cuello. Seguimos con el decaimiento del yodo 131. Esta se simboliza con la letra I, número 131, que indica que tiene 53 protones y 78 neutrones. Este decaimiento, o sea, el yodo 131 es un elemento emitido por radiación cuyo principal
uso lo utilizan los médicos de terapia de yodo radioactivo contra el cáncer de tiroides, ya que debido a su modo de desintegración beta, entre más alta sea, mayor es el tratamiento para el cáncer de la tiroides. Tenemos el decaimiento de Tenapcio 99M. Se simboliza con la letra P mayúscula C, número 99. Su número atómico es el 43. Y emite energía de rayos gamma. Este lo utilizan los médicos para visualizar el flujo sanguíneo de los órganos, identificar qué bloqueos, estrechamientos se encuentran y se presentan en el momento de tomar los exámenes y monitorizar y saber qué tumores o respuestas pueden encontrar para los tratamientos. Muchas gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Biafara y a continuación les voy a realizar una breve explicación de lo fundamental que se realizó en la actividad número 7 del taller anexo número 1. Listo. Como planteamiento tenemos una población de 500 núcleos radioactivos de flúor 18. Se sabe que su constante de desintegración es lambda igual a 1.050 por 10 a la menos 4 S menos 1. Como primer punto en esto nos piden investigar qué significa ese número. Como ya su respuesta lo dice, esta es la constante de desintegración, lo que quiere decir que la constante de desintegración es el decaimiento relativo de una sustancia comúnmente que se nota como lambda, como el símbolo que nosotros vemos en esta partecita. ¿Listo? Lo que quiere decir que es una unidad de medida de rapidez con la que una sustancia radioactiva se desintegra en el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir este numerito de acá. Como segundo punto, tenemos que nos piden hallar que transcurrió 220 minutos, con cuántos núcleos de flúor 18 quedará aproximadamente pues la sustancia. En este caso, lo primero que debemos de hallar obviamente es la constante de desintegración para establecer la cantidad de sustancia presente en el momento dado y en el momento transcurrido. Luego de haberla hallado, procedimos a calcular los núcleos de flúor que quedan, ¿listo? Como se establece aquí en la imagen, ya el procedimiento realizado, perdón, ya la respuesta pues que nos da el ejercicio, que aproximadamente transcurrido 220 minutos serían 105.021 núcleos de flúor 18 los que estarían presentes en el transcurrir de ese tiempo. Como tercer punto, nos piden cuánto tiempo va a pasar para que la población inicial se reduzca a su cuarta parte. Para ya determinar cuánto tiempo debe pasar para esta población inicial se reduzca a la cuarta parte, necesitamos comprender que la reducción significa que solo quedará el 25% de la cantidad inicial. O sea, no se va a trabajar con los 500 núcleos con los que normalmente nos dieron en la plantación del problema. Como lo vamos es a reducir a su cuarta parte, esto nos da una respuesta que serían, que pasaría en el transcurso, para que se reduzca a su cuarta parte, tendrían que pasar 420.084 minutos transcurridos para que esa sustancia con sus núcleos y todos sus componentes se reduzca a su cuarta parte. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Nicole Santana Guerrero, hago parte del grupo de radiobiología y radioprotección. Me tocó la actividad número 9. Empezamos con qué significa esa cifra de 12.3 años. 12.3 años significa que el tritio tarda en perder su radioactividad. Es decir, que deja de ser radioactivo en 12.3 años exactamente. Continuamos con calcular la actividad de esa muestra de la actualidad. Entonces, para eso empezamos. Aquí tenemos que calcular primero cuántos segundos tiene un año. Entonces, tenemos aquí 60 segundos por 60 minutos de una hora por 24 horas del día por 365 días que tiene un año. Esto nos da el total de 31.536.000 segundos en un año. Entonces, este sería el total en un año. Y lo pasamos a notación científica el resultado. Quiere decir que la coma está acá al final, simplemente no la ponemos y la vamos a correr hacia adelante para un total de 7 casillas. Entonces por eso aquí
tenemos la coma acá, los ceros no se colocan y el número ya nos quedó en notación científica. Después de tener nuestro resultado en notación científica, vamos a calcular lambda, que es una unidad de tiempo de descomposición, dividiendo el logaritmo natural de 2 sobre el tiempo en segundos. Entonces aquí tenemos el logaritmo natural de 2 sobre 12,3 años por los segundos que tiene un año, y aquí está, sobre un año. Entonces año y año se cancelan. Acá el logaritmo natural de 2 es 0,69314718 sobre 1,23, que es el 12.3, solo que lo pasamos a notación científica, corrimos la coma un espacio, por 10 a la 1 y a la 1 porque corrimos un espacio y la coma, por la cantidad de segundos que tiene un año, que sería ese mismo valor de acá. Seguimos acá. En este paso tenemos que multiplicar el 1,23 por la cantidad de segundos que tiene un año. Entonces sería, pasamos estos mismos datos, la multiplicación nos da este valor y los factores del 10 se suman, por eso nos da 3,878928 por 10 a la 8, porque sumamos el 7 y el 1. Después estos dos factores que tenemos aquí los vamos a dividir. Entonces al hacer la división nos da 0,178695 por 10 a la menos 8. Entonces nos queda 10 a la menos 8 segundos a la menos 1. ¿Por qué menos 8 y por qué menos 1? Porque este factor 10 a la 8 segundos lo subí a la hora de dividirlo, entonces estos factores se ponen negativos. Este factor lo tenemos también que volver, lo tenemos que poner en notación científica, entonces corremos la coma hacia acá un puesto y por eso acá nos da 1,78695 por 10 a la menos 9. ¿Por qué a la menos 9? Porque corrimos la coma un lugar, entonces se le suma al exponente acá segundos a la menos 1. Ahora pasamos a la parte final del ejercicio para calcular la actividad radioactiva, que sería A sub 0 es igual al valor que nos dio acá por los 2000 núcleos. Esto lo multiplicamos y nos da 3,5734 5 por 10 a la menos 6 BQ, que el BQ es la unidad de desintegración radioactiva. Entonces así nos queda la solución de esta actividad.